En marzo de 1945 llegaba a su fin la historia de uno de los asesinos múltiples, más desconocidos y más impactantes de la historia de España. Para descubrir este caso hemos tenido que recurrir a registros y hemerotecas de hace casi un siglo. Con ello hemos investigado una de las historias más inquietantes de la historia de Compostela, así que prestad atención. Este suceso comienza una calurosa tarde de 1934, en concreto el 16 de agosto, día de San Roque. Esa tarde un hombre llamado Jesús Martínez caminaba hacia su casa. Lo hacía en la parroquia de Santa María de Marrozos, cerca de Santiago de Compostela. En aquella época Galicia era una zona aislada, rural, donde la mayor parte de la gente, analfabeta en su mayoría, se dedicaba sobre todo a labores agrícolas o ganaderas. Jesús Martínez caminaba por uno de aquellos caminos rurales rodeados de bosque que llevaban hacia su parroquia. Fue entonces caminando por aquel sendero que se encontró con dos personas que él conocía. Eran Abel Corral Mato y su padre, José Corrales Orey. José Corrales Orey tenía 56 años, estaba casado y venía de un pueblo de Pontevedra llamado San Miguel de Brocas. Su hijo, sin embargo, era natural de Santa María de Marrozos, de un lugar llamado Aldrey. Abel era zoquero, esto es, hacía zuecos para los campesinos, que eran un tipo de calzado de madera muy usado en la época. Tenía 20 años, ya tenía una hija y estaba casado. Pero no venían solos, porque junto a ellos venía también su criada de 14 años, Ramona Sixto. Ramona tampoco era de allí, era de un sitio llamado Piñolo, en Carbia, en el concello de Viladecruces. Fue entonces que esas tres personas vieron a Jesús Martínez. La relación entre los Corral y Jesús Martínez ya no era buena de antes. Habían tenido problemas por culpa de unos árboles. Cuando se encontraron, Jesús Martínez parece que increpó de nuevo a Abel Corral y le recriminó que le había robado las ganancias de la tala de unos pinos. Entonces, siempre según el Eco de Compostela y el Compostelano, dos de los periódicos más importantes del pueblo en ese momento, apareció por el camino Ricardo Castro Ben. Ricardo tenía 26 años, estaba soltero y era vecino también de Aldrey. Precisamente volvía a casa después de una fiesta en un lugar llamado Ardagán. Según el Eco de Santiago, él, junto a Manuel Pérez y a José Curtín, otros dos testigos que pasaban por allí, vieron cómo se desarrollaba toda la escena. José Corral empezó a golpear a Jesús Martínez con mucha fuerza con un bastón que llevaba. En mitad de la pelea, el hijo, Abel Corral, sacó una navaja y allí mismo empezó a apuñalar a Jesús Martínez. Según la autopsia que sería posteriormente, Abel le dio a Jesús Martínez 9 puñaladas en el tórax, en el brazo y en la cabeza. Una de ellas la atravesó el corazón, por lo que la muerte fue instantánea. En ese momento los dos Corral, padre e hijo, se fueron corriendo de allí y volvieron a Santa María de Marrozos. Allí, José Corral habló con su mujer, con Dolores Cano, y le informó de todo lo que había ocurrido. Mientras tanto, al otro lado, los testigos avisaron a la Guardia Civil. En poco tiempo llegaron 3 agentes que vieron la situación. Según el Eco de Santiago, el muerto tenía en la boca un cigarrillo y cerca había 2 boinas negras y una navaja de afeitar que tenía 11 centímetros de ancho. En cuanto la Guardia Civil detuvo a los 2 sospechosos, los interrogó y vieron que eran los culpables de aquel crimen. Abel, el hijo de José, asumió toda la responsabilidad y admitió que él le había dado las puñaladas mortales a Jesús Martínez. Acto seguido, fue condenado a 6 años de cárcel y enviado a una prisión en Burgos. El pueblo quedó consternado por lo que acababa de ocurrir, además sabiendo que Jesús Martínez era una persona muy querida y dejaba una mujer viuda y a 5 hijos huérfanos. Pero aquí no acaba esta historia, porque los años pasaron, pero Abel volvería a aparecer en la Crónica Negra de Santiago. Ingresó en la cárcel en 1934 en Burgos y se pasó allí varios años. Lo que no podía prever es que estallase una guerra civil en todo el país. Con motivo de la contienda se llevaron a cabo bastantes indultos. En un consejo de ministros celebrado precisamente en Burgos, el que ya era jefe del Estado, Francisco Franco, en la zona sublevada, decidió otorgarle el indulto al preso Abel Corral, entre otros. Lo hizo a instancias del ministro de Justicia en la zona sublevada, que era Tomás Domínguez Arévalo.
Al fin y al cabo, a Abel apenas le quedaba 1 año de condena. Había sido condenado a 6 años y 1 día y ya había cumplido más de 5, así que al final era una especie de indulto técnico. El caso es que el 3 de marzo de 1939 se decretó su libertad. En el número 66 del BOE se hizo oficial porque se ajustaba a los artículos 101 y 102 del nuevo Código Penal que se había inaugurado hace apenas unos meses. Así, ni siquiera 6 años después del crimen que había matado a Jesús Martínez, Abel Corral era de nuevo un hombre libre. Durante los siguientes 6 años se le pierde la pista, no se sabe casi nada de su vida. Probablemente vivió en Aldrey, donde había vivido anteriormente y donde había cometido el famoso crimen que lo había llevado a la cárcel. Sin embargo, no apareció en las noticias ni nada por el estilo. Pero años después, 6 años después, ocurriría algo que lo haría ya famoso para toda la posteridad. El 12 de marzo de 1945, Abel Corral fue, ya de noche, a casa de sus vecinas allí en la parroquia de Santa María de Marrozos, en el lugar de Aldrey. En la casa de al lado vivían las hermanas Lesta Pérez. Eran costureras y vivían con una sobrina. La primera era Carmen Lesta Pérez, que tenía 56 años y estaba algo enferma. La segunda era Rosalía Lesta Pérez, de 40 años. Estaba casada, pero su marido vivía en América, había emigrado hacía años. Ella tenía 2 hijos, uno de 12 años y una hija de 7 años que era paralítica y tenía problemas de movilidad y no se podía valer por sí misma. Con ellas vivía su sobrina de 32 años, Dolores Lesta, que era también soltera. El caso es que Abel Corral llamó a la puerta cuando ya era casi noche, venía borracho y empezó a discutir con la persona que le abrió la puerta, que era precisamente la sobrina Dolores Lesta. Al parecer exigía dinero y les exigía que le comprasen una vaca. La discusión fue a más y la situación empezó a hacerse peligrosa. El hombre insistía, pero las hermanas se negaban a darle lo que pedía. Además, luego se dirá en los periódicos que Rosalía y Abel tenían desde hacía 6 años una relación sentimental, así que los dos, que estaban casados, podrían estar cometiendo algún tipo de arrejuntamiento ilícito. Cuando Abel empezó a ponerse agresivo, Dolores lo mandó fuera de casa. Sin embargo, él se negó. Las hermanas acudieron, según la declaración de Abel Corral, con palos en las manos para echarlos. En ese momento el hombre agarró el arma que tenía más cerca, que era un hacha, y, con los gritos de la hija de Rosalía, que estaba allí viéndolo todo, y no se podía mover, las mató a las 3, de un hachazo en la cabeza. La autopsia después diría que la muerte debió ser rápida porque los golpes les habían destrozado el cráneo a cada una de ellas. En cuanto vio lo que había hecho y vio el charco de sangre que se había formado, salió corriendo de la casa, se cambió la ropa, la tiró en un hórreo, que es una especie de edificación muy típica en Galicia, donde se almacenan cereales, y se fue a su casa a hacer vida normal, a dormir esa noche como otra más. En su casa lo esperaban su mujer y su hija de 12 años. Había tenido suerte, porque precisamente el hijo de 12 años de Rosalía no estaba en casa aquel día porque había ido a dormir con otras personas en un lugar cercano. Al día siguiente, los vecinos, inquietos por los gritos que habían escuchado, con Abel Corral al frente, que dijo que también había escuchado algo, fueron a investigar qué había pasado. En cuanto vieron los 3 cadáveres desfigurados en el suelo, llamaron inmediatamente a la Guardia Civil. La Guardia Civil llegó con 3 agentes ya por la mañana, y a la tarde vino el juez de Santiago a ver qué había ocurrido y a preparar los interrogatorios. El juez, por cierto, era don Fermín Bouza Brey, que años después sería famoso por ser un importante escritor y poeta gallego, y de hecho recibiría el Premio de las Letras Galegas en 1992 y se sigue estudiando en el currículum escolar gallego. Pero además no es la única coincidencia, porque resulta que el médico encargado de las autopsias era el doctor Amigo, que era precisamente el mismo que había hecho ya 11 años antes la autopsia de la primera víctima de Abel Corral. Una vez allí, la policía y el juez lo interrogaron y vieron que estaba muy nervioso y que daba respuestas contradictorias. En cuanto descubrieron en su finca la ropa manchada de sangre escondida en el hórreo y otra lavada, pero aún con manchas de sangre, ataron todos los cabos. El chaval confesó a los pocos minutos. Dijo que lo había hecho en defensa propia, que ellas la habían intentado pegar con palos y que había recurrido a la violencia como una forma de disuadirlas.
Si es verdad, lo hizo de una forma bastante brutal y bastante eficaz, porque mató a 3 mujeres literalmente partiéndoles el cráneo. De la hija de Rosalía no se pudieron sacar muchas declaraciones porque aún estaba conmocionada por lo que había ocurrido. Acto seguido, el juez mandó detener inmediatamente a Belcorral y lo llevaron preso a la prisión de Santiago. No está claro en cuál estuvo, porque en ese tiempo había una prisión en Santa Isabel donde iban sobre todo presos políticos y estaba la prisión típica de la ciudad debajo del actual ayuntamiento. Sin embargo, Abel Corral nunca sería juzgado. Una semana después, el 19 de marzo, los periódicos informaron que el acusado se había suicidado en la cárcel. Y así terminaba con 31 años su carrera delictiva. Dejaba una mujer viuda y una hija huérfana. La ciudad quedó consternada por su crimen y se habló mucho tiempo de lo que había ocurrido allí en Marrozos. También apareció en los periódicos ese mismo día la muerte de un chico de 22 años en la parroquia de Formarís, no demasiado lejos de allí. Había aparecido muerto por la bala de un revólver. Sin embargo, nunca se verificó que tuviese alguna relación con el otro crimen y lo más probable es que no tuviesen nada que ver. Durante mucho tiempo, este crimen y el anterior, el de Jesús Martínez, cayeron en el olvido porque nadie quería acordarse de que en un sitio tan tranquilo y donde nunca pasaba nada como era Santiago de Compostela hubiese ocurrido un crimen tan terrible. Sin embargo, quedó constancia y memoria de las víctimas en los periódicos donde aún hoy en día se puede consultar y en los archivos. Así que descansen en paz. Y con eso termina esta historia. Si os ha parecido interesante, ya sabéis, suscribíos y dadle like y dadle ahí al botón de la campanilla, porque tenemos muchas más historias como esta que podéis ver en nuestro canal. Y con esto, tengan un buen día y que les vaya bien.